reflexión acerca del Día de la Madre, vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Del 1 al 16. Acompáñenme, por favor. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 16. Lo leemos todos juntos de manera antifonal. ¿Les parece? Vamos a leerlo de manera antifonal. Les espero para que encuentren Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 16. Amén. Muy bien. Ruth 1, del 1 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. En el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda sin hijos. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudiera casarse con ustedes? ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo, a sus dioses, vuélvete con ella, todos juntos. Pero Ruth, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Mientras meditaba en el mensaje de hoy, me ponía a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ¿no? Porque es un día que se celebra a nivel mundial, el Día de la Madre, ¿no? Es un día muy bonito, donde las familias se reúnen, tienen almuerzo juntos, se celebra, ¿no? Pero nosotros somos pueblo de Dios. Tenemos que ver algo más profundo que meramente un día más de la Madre. Como líderes espirituales, tenemos que reflexionar sobre el rol tan importante que tiene una madre y las futuras madres también. Amén. Por supuesto que hay ejemplos claros en el mundo, pero somos pueblo de Dios y tenemos que ver un rol bíblico de la madre. Ahora, antes de entrar al pasaje central de hoy, en el último versículo que vimos, en el último versículo del libro anterior, es Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y miren lo que dice en Jueces 21, 25. Dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Pongan atención a eso. En aquella época no había un rey, ¿ya?
no había un gobierno. Entonces, ¿qué sucedía? Cada uno hacía como mejor le parecía. Es decir, ¿qué estaban siguiendo allí? Su propia opinión. Porque no dice que estaban siguiendo la ley de Dios, no dice que estaban siguiendo la palabra de Dios, que estaban siguiendo su propia opinión, su propia perspectiva. No había una dirección de parte de la iglesia, no había una dirección de parte de un pastor, no había dirección de parte de un sacerdote, un profeta, un rey. No había, dice. Cada uno hacía como mejor le parecía. ¿Qué estaban siguiendo? Su propia perspectiva, su propia opinión, su propio pensamiento. Ahora, luego comienza el capítulo 1 de Ruth diciendo ¿qué? ¿Qué es lo que había en aquel entonces? Dice el primer versículo, dice, en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el mundo, hubo allí una época de hambre. ¿Qué consecuencia, hambruna? ¿Qué consecuencia trajo cuando cada uno hacía lo que mejor le parecía? Hambruna, crisis, problemas. Y esto también nos hace recordar, porque no estamos muy lejos a lo que en estos tiempos está sucediendo. Las tinieblas están distorsionando el orden original de Dios. El mundo en estos tiempos hace lo que mejor le parece. ¿No es cierto? ¿En estos tiempos es igual o no? Sí, a nivel mundial, la gente cuando uno le habla de Dios o cuando uno le habla de cómo deberían hacer las cosas dentro de las cosas de Dios, dice, no, a mí no me parece así. No, yo de verdad que yo sigo lo que a mí mejor me conviene. Está sucediendo lo mismo. Hacían como mejor le parecía. Y eso hace que empiece a haber una distorsión. Es decir, empieza a ponerse al revés, empieza a ponerse de cabeza que la imagen o el orden original de Dios. O sea, lo que Dios ha puesto como un ejemplo, lo que Dios ha puesto como una imagen absoluta, lo que Dios ha puesto como un orden que debemos seguir, como cada uno hace según su propia opinión, esto se empieza a distorsionar. Hay una distorsión. En Latinoamérica ha dominado algo tan erróneo que es la supremacía de la mujer por encima del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas familias donde las madres son papá y mamá, algunos por coincidencia de la vida, otros por fuerza mayor. Entonces, viendo que el mundo está así, ¿cómo ustedes, como mujeres de Dios, como familia de Cristo, deben afrontar este tipo de problema? ¿Cierto? Porque uno habla de esto en un país como Estados Unidos, está prohibido decir esto. Está prohibido decir que el hombre tiene que ser el que gobierna la casa. Te dirán, no, pero ¿por qué la mujer también no puede hacer esto? Está prohibido decir esto. Porque lo toman como una ofensa. ¿Por qué? Porque es según como a ellos mejor le parece. Y no es según ¿qué? El orden de Dios. Como iglesia, ¿qué seguimos? ¿Lo que al mundo mejor le parece o lo que a Dios mejor le parece? Lo que a Dios mejor le parece. Recuerden, ¿cuál fue la consecuencia del pecado original? ¿Qué le dijo el diablo? ¿Recuerdan lo que el diablo le dijo a Adán y Eva? Si tú comes de este fruto, tú vas a conocer lo que es el bien y el mal. Le está diciendo lo mismo aquí. Vas a tú saber qué es mejor para ti. Lo mismo está pasando en estos tiempos con la familia, con los matrimonios, con el orden original establecido por Dios. Por eso, hermanos, como líderes espirituales, como iglesia, ¿qué debo hacer yo ante esto? En tiempos donde había dificultad, hambruna, ¿qué debo hacer? Vamos a ver entonces el desarrollo del día de hoy. Vamos a ver a dos personajes hoy, a Noemí y a Ruth. ¿No?
Precisamente sucede lo que les dije en la introducción. Dice, no habían hombres. Había muerto su esposo de Noemí y había muerto sus 2 hijos. No estaban presentes allí los hombres. Y esto pasa en estos tiempos también. Hay casas donde hay hombre, pero no está tomando el papel de un hombre, ¿no? Y esto es lamentable porque no toman el orden de Dios. Yo digo esto con pena, no digo esto con crítica, digo esto con pena, porque cuando empieza a haber ausencia de hombres, es donde empieza a dominar otras cosas. Esto no es una reprensión, pastor, ¿cómo hablar esas cosas el Día de la Madre? No estoy diciendo eso por esto. Porque las madres saben muy bien que se tiene que levantar hombres de Dios, ¿no es cierto? Si soy una madre de Dios, ¿qué quisiera que se levante? Un hombre de Dios, ¿no es cierto? Y si esto realmente es lo que yo deseo, yo tengo que ver, para eso tengo que ver bíblicamente cómo Dios hizo con las mujeres en la Biblia, cómo Dios hizo con las madres en la Biblia, cómo se levantaron tremendos hombres como David, tremendos hombres como José, como Daniel, como Moisés. ¿Qué tipo de padres tuvieron ellos para yo también hacer lo mismo y levantar un futuro David, levantar un futuro Moisés, levantar un futuro José, levantar un remanente que pueda salvar el mundo? ¿No es cierto? ¿Qué debo hacer? Primero, ver las señales de Dios. Mis amadas hermanas, amada familia, tenemos que empezar a ver las señales de Dios. ¿Cuáles son estas señales? Y no estoy hablando aquí de misticismo insano, donde he tenido un sueño, escuché una voz. No estoy hablando de esto. ¿Cuáles son las señales que Dios está poniendo? En tiempos donde había dificultad, donde había hambruna y encima no había un líder en casa, ¿qué hizo allí Noemí? Vio las señales de Dios. Eso es lo que hoy nuestras preciosas hermanas, madres, tienen que restaurar. Las futuras madres tienen que también restaurar. Hay tantas mujeres, madres, solteras y jóvenes en Latinoamérica que necesitan ver las señales de Dios. En el versículo 6, lean conmigo por favor, versículo 6, dice: Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras. Ahí viene la señal. Porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Ahí está la señal que vio Noemí. En estos tiempos las madres tienen que ser las mujeres que buscan alimento espiritual. Esa es la señal a la que me refiero. ¿Qué debo hacer yo como una mujer de Dios? ¿Qué debo hacer yo como una madre de hijos de Dios? Tengo que empezar a ver cuáles son las señales de Dios y veo cómo alimento a mis hijos, cómo alimento a mis remanentes con la palabra de Dios. ¿Hay dificultad? Sí. ¿Pero qué debo hacer? Alimentar a mis hijos con la palabra de Dios. Y no me refiero solamente a los hijos de sangre, me refiero a los remanentes también. ¿O no? ¿Sí? A los remanentes de la iglesia también. En estos tiempos, las madres tienen que ser las mujeres que buscan este alimento espiritual. Si han perdido todo, si hay un tiempo de hambruna, si hay un tiempo de dificultad, busquen alimento espiritual y vivirán. ¿Amén? ¿Qué debo hacer? La mujer que busca alimento espiritual. Esto es ver las señales de Dios. ¿Qué me refiero con esto? Tiempo de culto, amados hermanos. Tiempo de culto. Cuando hablamos de alimento espiritual, ¿qué es lo que se viene a mente a ustedes? Si yo les digo palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es en el tiempo del culto. Ahora, también, mis amadas hermanas, busquen un tiempo de cumbre espiritual, es decir, un tiempo personal con Dios. Un tiempo en el cual no está esposo, no hay hijos, solamente es usted y Dios. Amén. Usted, su Biblia, oración, su alabanza, un tiempo personal con Dios.
En ese tiempo respiren profundamente, en ese tiempo restauren sus fuerzas, en ese tiempo sus células se empiezan a restaurar, su sistema inmune que se empieza a recuperar. Amén. Ese es el tipo de señales que deben ver. 2. También vemos que Noemí y Ruth tuvieron una jornada del pacto. Tuvieron un camino también. Miren, versículo 7, lean conmigo por favor. Dice el versículo 7, a ver. Ahí está, dice. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Ahí está, la jornada. Comienzan, dice, juntamente con sus nueras, la jornada, el viaje, el itinerario del pacto. Todos los caminos que toman, amadas hermanas, todo camino que están ustedes tomando, ¿a dónde tienen que dirigirlos? A Cristo, a la tierra de Judá, dice, ¿no? A Judá fueron. ¿A dónde tienen que llevarnos los caminos, la jornada que tomamos? A Cristo. Amén, amén. Sí, así es. A Judea tenemos que tomar eso. Amén. Yo sé. Todos los caminos tienen que llevarnos a Cristo. Amén. Hermanas, si tomamos los caminos equivocados, sufran las consecuencias, ¿quiénes? Nuestros hijos. Tienen que recordar que dentro de la crisis hay un camino que tomar y ese camino es Cristo. El amor de las madres es grande. He visto mujeres levantar carros por rescatar a sus hijos. En la noticia salió esto, una mujer que vio a su hijo atrapado debajo de un auto, tanto fue la adrenalina que empezó a pasar que un carro lo levantó, dice, sacó a su hijo. Eso solamente lo puede hacer el amor de una madre. Un bombero que pueda haber levantado 180 kilos, lo que sea, no lo podía levantar. Un carro pesa toneladas. ¿Qué nos da a entender? ¿Por qué les digo esto? Tenemos que encaminar bien a nuestros remanentes. Miren cómo Noemí encaminó bien a sus 2 nueras. ¿No? Noemí a sus 2 nueras, ¿cómo les amaba? Como sus hijas. No les tenía de enemigas, sino que las amaba ¿cómo? Como sus propias hijas, como remanentes. ¿Y qué quería ella para ellas? Solamente lo mejor para ellas. Y por supuesto que no les podía dar más, porque ella ya no tenía un esposo, no tenía descendencia. Por eso dijo, vayan un camino mejor. Y ese camino es el camino que nosotros tenemos que enseñar a nuestra posteridad. La razón por la que muchos niños están como están en estos tiempos es por la responsabilidad de los padres. Si decimos, es que los niños de estos tiempos, los jóvenes de estos tiempos ya son así, han cambiado. ¿Por qué es eso? ¿Por responsabilidad de quién es eso? De nosotros los padres. ¿Es así o no es así? ¿O le vamos a echar la culpa al mundo? No, yo no tengo la culpa, eso es el celular. ¿Ah? Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y ojo, nuestros hijos son un regalo de Dios. Amén. Dios se encarga de ellos, pero nuestra responsabilidad, ¿qué es? Encaminarlos en las cosas correctas. Les contaba esto la semana a unas hermanas, les decía, conocen a los raperos, Daddy Yankee, que últimamente se ha convertido, ¿no es cierto? Ya, algo que ellos dicen, ¿qué decían? A mí desde muy chiquitito, desde muy pequeñito, mi abuela y mi mamá me llevaban a la iglesia. Es algo que obligatoriamente tenía que hacer. Claro, después en el camino ya creció, se desvió, tuvo su tiempo, pero luego cuando regresó a los caminos del Señor, ¿qué es lo que él recordó? Recordó cómo su madre y su abuela le habían encaminado en el camino correcto. Ahora, un mejor ejemplo todavía, Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de lo que hizo tu madre, acuérdate de lo que hizo de tu abuela, Loida, Eunice, acuérdate de lo que ellas hicieron. ¿Qué hicieron? Sembraron la buena doctrina en ti.
¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué debemos hacer como líderes espirituales? Aprender a encaminar bien a nuestros remanentes. ¿Y qué significa eso? Revisando en ellos, chequeando con ellos. Oye, remanente, esta semana, ¿qué texto bíblico has aferrado? Esta semana, ¿qué texto bíblico te has podido memorizar? ¿Recuerdan lo que decía un pastor cuando nos visitó? Que los ancianos, ¿cómo tienen que recibir a los remanentes? Regalándole un caramelito de repente, haciendo que puedan ellos querer venir a la iglesia. ¿No es cierto? Amén. Encaminar correctamente a nuestros remanentes. Y 3. Hemos visto las señales, la jornada, y también dentro de ese texto está el pacto absoluto de Dios. Versículo 16. Ruth le dice a Noemí: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Como hija de Dios, hermanas, ¿qué deben hacer ustedes? Como le dije acá, encaminar. Tienen que ustedes transmitir el pacto a la siguiente generación, a tal punto de que los demás remanentes, la siguiente generación, digan: yo no quiero otra cosa más. Donde tú vas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Es una obra tremenda que hizo allí Noemí. ¿No es cierto? Imagínense, le estaba diciendo: hijas, regresen, vayan, vuélvanse a casar, están jóvenes todavía, regresen a sus padres. A Ruth no le importó esto, ella dijo: no, donde tú vas, yo voy. Tu Dios será mi Dios. Hasta ese punto transmitió el evangelio, hasta ese punto transmitió el pacto. ¿Qué deben hacer? Aferrarse al pacto, así como Ruth se aferró al pacto. Aferrarse al pacto, así como Ruth se aferró al pacto. Madres deben sembrar el pacto, Jesús es el Cristo, en el corazón de los remanentes, a tal punto de que ellos no quieran elegir otra cosa. ¿Se dan cuenta? Tanto tiene que estar sembrado el evangelio en el corazón de nuestros hijos, a tal punto de que ellos digan: no quiero otra cosa, quiero Cristo. Esa respuesta tenemos que empezar a recibir como iglesia. Amén. Concluyo con esto. Sí, hubo un tiempo de ¿qué? Hubo un tiempo de tristeza, por supuesto, porque perdió al esposo, a los 2 hijos. Es un tiempo muy difícil, ¿no es cierto? Sí, hubo un tiempo donde había dificultad, hubo un tiempo de hambruna. No era fácil allí. Es más, ¿qué es lo que dijo Noemí? La mano del Señor se ha levantado en contra de mí. Ya no más seré llamada Noemí, llámeme Mara, decía. En el texto de hoy, Mara. Algo salado, algo que no es agradable, decía. Porque para ella esto era como una maldición que había llegado. Pero yo realmente lo veo de esta manera. Noemí era una mujer de esto. Era una mujer de oración. Era una mujer totalmente de oración. La oración de las madres son poderosas. El día de hoy hay hombres de Dios que están predicando el evangelio, que están haciendo lo que están haciendo porque las madres doblaban rodillas delante de Dios para orar, para quebrantar tinieblas. ¿Ustedes han escuchado al pastor Riu? ¿Lo han escuchado? Siempre decía él esto. Su madre salía temprano y le agarraba los pies a su hijo, cuando estaba pequeñito el pastor Riu, y le decía: Señor, te pido que él pueda ser un pastor a nivel mundial. Y él escuchaba esta oración y él dormido decía, se reía: pastor a nivel mundial, mi mamá está... Ahí la mamá se iba, ¿no? Y miren lo que es ahora el pastor. Pastor de nivel mundial es. La oración. No se trata de estar peleándose con las personas, intrometiéndose. Se trata de orar. Esta batalla se gana ¿cómo? Orando. Amén. Orando. Orando. Tenemos que orar. Madre de oración. Y ustedes van a ser
las personas que tienen esas evidencias. Amén. Las bendigo en nombre de Jesús a mis hermanas para que puedan ustedes ver las señales de Dios, tomar la jornada absoluta de Dios y aferrarse firmemente al pacto de que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por darnos tu palabra en este precioso día. Gracias te damos porque nos entrenas, nos alimentas en abundancia. Pedimos que durante la semana no perdamos ninguno de estos mensajes, que estos mensajes sean real, claros, nítidos en nuestros campos, que podamos levantarnos como testigos de esta palabra en cada una de nuestras vidas. Transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones, transforma nuestra manera de pensar o de vivir para que podamos ser torres de luz en cada lugar donde haya tinieblas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.